Mi nombre es Manuela. Tengo 62 años. Nací y crecí en Coyoacán, donde aún vivo. En la misma casa donde crié a mis hijos. Enterré a mi esposo. Y también donde tuve que enterrar algo mucho más difícil. La ilusión de que el amor de un hijo siempre protege a una madre. ¿Crees que alguien podría levantar la mano contra su madre? ¿Solo porque la sopa no tenía sal? No estoy preguntando esto por curiosidad. Lo viví. Y hoy, incluso después de todo, todavía me duele decirlo en voz alta. Sé que hay muchas personas que escuchan historias como esta y piensan, oh, debe haber otro lado. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad está desnuda? Cruda y silenciosa como una bofetada en la cara de una anciana que solo quería servir la cena. Tal vez estás aquí porque sientes que algo anda mal dentro de tu propia casa, o porque has visto de cerca lo que la falta de respeto es capaz de hacerle a una buena mujer. Y si ese es tu caso, quiero que sepas, lo entiendo, lo vi, lo sentí. En este video, les contaré lo que sucedió después de esa noche, cuando el plato que preparé con tanto cuidado fue escupido en el suelo, y mi dignidad recayó con ella. Pero lo que no sabía, fue allí donde comenzó el fin de su control sobre mí. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No siempre el que es golpeado es el que más sufre. A veces, lo que realmente duele es la forma en que te miran después, como si fueras tú quien cometió un error, solo porque sobreviviste en silencio. Recuerdo bien el día que entró en la oficina del gerente del banco, con esa arrogancia habitual, pensando que todo estaba bajo su control, pero cuando me vio sentado allí, con los papeles en la mano y los ojos fijos, se puso pálido. Allí, en ese momento, su castillo comenzó a desmoronarse, y ni siquiera tuvo tiempo de entender cómo un viejo silencio pudo cambiar el rumbo. Pero llegaré allí. Primero, necesito preguntarte una cosa, si esta historia ya te ha conmovido. Si sientes en tu corazón que no estás solo en este dolor, deja tu me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto no es solo un botón, es un gesto de abrazo, de fuerza entre mujeres que han soportado demasiado en silencio. Cada vez que alguien presiona ese botón, siento que valió la pena no callarse más. Y ahora, Nini, te lo contaré todo. Desde el principio, me despierto todos los días a las 5 de la mañana. Ya ni siquiera necesito un despertador. Mi cuerpo se ha acostumbrado a esta rutina. Me levanto lentamente, con cuidado, porque la artrosis en mis rodillas siempre da una advertencia. Hago la señal de la cruz. Gracias un día más. Y voy a la cocina. Enciendo la luz. Pongo la tetera al fuego y empiezo a preparar el café con pan de dulce, tal y como le gustaba a Ernesto. Y eso nunca dejé de hacer, incluso después de su partida. A veces, mientras el agua se calienta, miro por la ventana delantera. Veo a los vecinos salir a toda prisa. Escucho el sonido de los autobuses que pasan por la avenida. Y allí, durante unos minutos, me permito recordar quién fui una vez, antes de que la casa estuviera ocupada por el ruido de una puerta que se cerraba de golpe, por voces secas y miradas impacientes. Estaba llena de vida, mis hijos corriendo por el pasillo, Ernesto riéndose a carcajadas de mis chistes sin gracia. Hoy, todo ha cambiado. Leonardo regresó aquí después de la separación con Valeria, diciendo que necesitaba volver a ponerse de pie, que no tenía a dónde ir. Yo, como madre, no lo pensé dos veces. Abrí la puerta y también mi corazón. Simplemente no sabía que, al hacer esto, estaría renunciando a mi paz. Han pasado 2 años desde entonces, y ahora es como si me hubiera convertido en parte del mobiliario. Cocino, lavo, limpio. Y ni siquiera escucho un buenos días. Leonardo se va temprano. Ni siquiera bebe el café que preparo. Valeria baja las escaleras solo para preguntarme si planché sus camisas a tiempo. Nunca me pregunta cómo estoy. Nunca. Incluso con dolor de cadera. Sigo lavando el baño. Incluso con visión borrosa. Sigo revisando la factura de la luz y veo si no salió mal.
Viven aquí, pero parece que viven en otro mundo, donde yo no existo. Hay días en los que me encuentro hablando conmigo mismo, solo para recordar que mi voz todavía existe. Recuerdo viejas conversaciones con Ernesto, con mi madre, con mis hijos pequeños, y me pregunto en qué momento todo se enfrió tanto. Valeria, la esposa de Leonardo, es una de esas mujeres que siempre va bien vestida, cabello liso, perfume fuerte, ropa de marca. Camina por la casa como si fuera dueña de todo. Una vez, la escuché decir, por teléfono, la casa pertenece a mi suegro fallecido, pero ahora somos nosotros los que gobernamos aquí. Escuché, y me quedé callado. No es fácil vivir como una figura en la propia casa. Hay días en los que pienso, si desaparezco, ¿alguien se dará cuenta? Y sé que hay mucha gente que me entiende. A propósito, dime algo, desde el fondo de tu corazón. ¿También te has sentido invisible dentro de tu casa? ¿Alguna vez has tenido la sensación de ser solo una presencia al servicio de los demás, sin que nadie te vea realmente? Si es así, comenta a continuación con un lo he vivido, porque, a veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos. Pasaba las tardes doblando ropa que no era mía. Preparó loncheras que Leonardo ni siquiera agradeció. Cuidé la casa como si fuera mía, aunque sentía que, cada día, era menos. Lo único que me mantuvo en pie fue la costumbre, porque cuando nos pasamos toda la vida cuidándonos, incluso cuando no hay nadie más que nos cuide, continuamos. Pero dentro de mí, algo comenzó a cambiar. Todavía era pequeño, casi imperceptible, una tristeza más densa, un silencio más pesado, y un pensamiento comenzó a crecer, lentamente. ¿Era tonto creer que el amor de un hijo es sagrado? Esta pregunta me visitaba cuando barría el patio, cuando planchaba solo en la lavandería, cuando oía sus risas procedentes del dormitorio, sin llamarme nunca. Y entonces vino la primera humillación pública. Pero esa parte, te contaré esta parte en el próximo capítulo, porque fue allí de donde todo empezó a salir mal. Y lo que hizo ese día, frente a todos, nunca lo olvidaré. Ese sábado, Leonardo se despertó más tarde de lo habitual. Ya había barrido el patio, cambiado el agua de los jarrones y limpiado la cocina con un paño. Cuando bajó, me miró como si viera un objeto fuera de lugar y soltó. Aún no terminaste de limpiar. La casa huele a humedad. Respiré hondo. Respiraba como quien traga astillas para no lastimarse por dentro. Ya estoy terminando. Hijo, respondí. Ni siquiera escuchó. Pasó directamente. Fue a la nevera. Tomó una cerveza y regresó a su habitación. Eran las 10 de la mañana. Poco a poco, el respeto se marchitó como una flor olvidada en un jarrón seco. Cuando faltaba algo en el mercado, aunque fuera pequeño, como el vino favorito de Valeria, escuchaba de inmediato. De nuevo, olvidaste lo que pedí, no puedo contar contigo para nada. Pero lo que más dolió ni siquiera fue el tono, era la mirada. No me miró como su hijo mira a su madre, me miró como si fuera una carga, un error que se vio obligado a soportar. Valdría la pena. Entonces, me llamaba abuelita solo cuando había gente alrededor. Hizo esa dulce voz, falsa como esas muñecas de ventana. Abuelita, ¿quieres un poco de té? Y sabía que era una puesta en escena, porque cuando estábamos solos, apenas me hablaba. Una vez, olvidé apagar la estufa y la leche se derramó. Lo limpió, resoplando, y dijo en voz baja, viejo inútil. Y escuché. Fingió que no era yo. Pero escuché. Sí. En esos momentos, mi cabeza viajaba. Recordé cuando Leonardo era pequeño, cómo tenía miedo a la oscuridad y solo dormía aferrado a mi mano. Cómo pasé las noches despierto, haciendo joyas para vender en el mercado de los sábados. Conté monedas para pagar su escuela preparatoria. Una vez, vendí mi único anillo de oro para comprar mi uniforme de la escuela secundaria. Y ahora ni siquiera podía cambiar el canal de televisión en la sala de estar sin escuchar
aún no sabes cómo usar este control. Déjame hacerlo. Era como si cada pequeña actitud me empujara más a un rincón invisible. Hablé y nadie escuchó. Advertí y nadie respondió. Incluso mi dolor comenzó a ser ignorado. Te quejas demasiado. Mamá, todas las ancianas son así. Pero dentro de mí, algo comenzó a agrietarse. Un sentimiento que no sabía cómo nombrar. No fue ira. Era como una especie de luto. Como si estuviera enterrando, pieza por pieza, a la madre que fui para él. ¿Y sabes qué es lo que más me dolió? Fue darse cuenta de que, incluso viendo mi silencio, mi esfuerzo, mi entrega, nunca me preguntó si estaba bien. Nunca dijo gracias, ni siquiera en los días en que lavaba sus camisas a mano, porque la máquina se rompía. Ni siquiera cuando hice sopa de pollo el día que llegó con gripe. Pero lo peor estaba por venir. El dolor que no ves se iba a convertir en una humillación tan visible que todavía arde en mis huesos hoy. ¿Quieres saber qué pasó en esa cena? ¿Qué me hizo pasar frente a todos? Como si fuera solo un sirviente. Así que espera, porque ahí es cuando la máscara comienza a caer. Fue un viernes por la noche. Leonardo llegó temprano a casa del trabajo. Algo raro. Y me advirtió sin siquiera mirarme a los ojos. Hoy habrá cena aquí en casa. Vendrán algunos colegas del banco. Prepara algo decente. Ya estaba acostumbrado a la forma seca en que me hablaba, así que negué con la cabeza y comencé a pensar en el menú. Hice lo que siempre supe hacer. Magnet, aliento me alzó una supe. Si se autorizó conocieras hasta el cocer. Fui al mercado. Elegí ingredientes frescos. Regresé con las bolsas pesadas y preparé todo cuidadosamente. Arroz mexicano con pimientos, pollo poblano, tortillas recién hechas e incluso un postre simple pero honesto, flan de coco. Como solía ser mi madre, cuando comenzaron a llegar los invitados, Valeria bajó con un vestido ajustado, tacones altos, maquillaje impecable. Me miró de arriba abajo, sonrió con desdén y susurró: trata de no ensuciarte el delantal frente a los invitados. Fingí que no escuché. La mesa estaba puesta con cubiertos finos, servilletas de tela, vasos altos, pero solo para ellos. Comí en la cocina, como siempre, en la sala de estar. Escuché las risas, los brindis, las conversaciones sobre promociones, inversiones, viajes a Cancún. Uno de los invitados preguntó: ¿quién preparó este manjar? Y Valeria, con esa voz de falsa ternura, respondió: mi suegra. Le encanta ocuparse. Cocinar le da sentido a su vida. Todos se rieron. Escuché todo. Cuando traje otra fuente a la mesa, tropecé con la alfombra de la sala y dejé caer una servilleta al suelo. Me incliné lentamente, tratando de no llamar la atención, pero Leonardo se aseguró de ser escuchado. Es hora de aceptar que ya no puedes hacer nada bien. Un silencio incómodo se mantuvo durante 2 segundos, antes de que la risa se reanudara. Amortiguada, disfrazada, me quedé allí, inclinado, servilleta en mano, con la cara ardiendo de vergüenza. Me levanté lentamente, fui a la cocina y me apoyé contra la pared. No lloré, pero dentro de mí algo se borró. Me quedé allí, escuchando todo, cada broma, cada comentario. Y de repente me encontré recordando cuando Leonardo tenía 8 años y llorando porque nadie quería sentarse a su lado en la escuela. Lo abracé y le dije: mami siempre estará a tu lado. Ahora me hizo sirvienta frente a extraños. Y me pregunté, por primera vez en voz baja, casi sin querer oír: ¿por qué me odia tanto? La respuesta no llegó, pero comenzó a formarse una certeza. Esa fue la última vez que acepté que me trataran como nada. Pero antes de que pudiera entender lo que este sentimiento significaba para mí, apareció lo que nadie esperaba, porque lo que hizo Leonardo en la cocina, 3 noches después, era mucho más que palabras. Y fue entonces cuando el dolor se convirtió en una herida abierta. ¿Estás listo para saber qué pasó esa noche de la sopa sin sal? Porque todavía recuerdo el sonido del cuenco rompiéndose en el suelo. Ese día fue pesado desde el principio.
Me desperté con dolor de espalda, del tipo que no nos deja respirar bien. Aún así, fui al mercado, me enfrenté a una cola, tomé un autobús lleno, regresé con los ingredientes en la bolsa y preparé la sopa de pollo con fideos. Como siempre lo hacía, era el plato que más le gustaba cuando era niño. Lo recuerdo como si fuera ayer, él sentado en la silla alta, golpeando la mesa con la cuchara, diciendo, hazlo con más patatas. Mamá, Dada, Daddy, pongo patatas, pongo zanahorias cortadas muy finas, e incluso con visión borrosa. Lo sazoné con mucho cuidado. Simplemente me olvidé de la sal. Un descuido, un pequeño error, de una mujer cansada. Leonardo llegó con la cara cerrada, tiró su maletín en el sofá, se aflojó la corbata y fue directamente a la cocina. ¿Ya tienes comida? Nashisiera. Dad, díganos si se me enoja, camnanasim, arsaliers, taldecía kuna de ciento, o se trapor, o me sandó con la mesim doridolo, el shurnatirsi aprecio, preguntó, sin siquiera quitarse los zapatos. Respondí que sí, que hacía calor. Serví el plato, lo puse sobre la mesa. Se sentó, tomó la cuchara y apenas la probó. Él escupió de vuelta. Literalmente, no hay sal. Hombre, ¿quieres matarme? No, Dredionten. El grito fue tan fuerte que me zumbaron los oídos. Estaba paralizado. Se puso de pie, con el cuenco todavía en sus manos, y antes de que pudiera decir algo, lo tiró todo al suelo. El ruido de la cerámica rompiéndose resonó en la cocina, y luego me empujó. Me lanzó con fuerza contra el mostrador. El dolor llegó como un rayo, rápido y caliente. Sentí el sabor de la sangre en mi boca. Me quedé quieto. Ni siquiera lloré, ni siquiera grité. Me quedé allí, con la mano apoyada en la piedra del fregadero, tratando de entender cómo llegamos a este punto. Valeria bajó las escaleras en ese momento. Tenía su teléfono celular en la mano. Miró la escena. Me vio con la cara magullada, el suelo lleno de sopa, su hijo jadeando, y yo solo dije, no, límpialo más tarde. ¿De acuerdo? Volvió a subir, como si nada hubiera pasado. Leonardo se acercó a mí, lentamente. Su rostro todavía estaba caliente de ira. Puso su boca en mi oído y dijo en voz baja, si le abres la boca a alguien, te enviaré a un asilo en Tijuana. Y ni siquiera pienses en decir que te toqué. ¿Quién va a creer a una anciana confundida como tú? Ese fue el peor momento de mi vida. No por el dolor físico. Pasa. Era por certeza. La certeza de que me odiaba y que estaba solo. Saber. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia. Y si estás allí escuchándome, sintiendo cada pedacito de este dolor conmigo, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Esto no es solo para mí, es para todas las mujeres que, como yo, ya se han tragado la sopa fría de la humillación y se han quedado calladas. Todavía tengo muchas cosas reservadas para contarte. Esa noche, dormí con la cara hinchada y con la almohada girada para no manchar la funda de la almohada con sangre. Pero algo dentro de mí se despertó. Algo que pensó que había matado. ¿Quieres saber qué hice al día siguiente? Después de limpiar ese piso y ocultar el corte en mi labio, te lo diré, pero sepa que fue allí donde comenzó a perder el control. Y no se dio cuenta. Todavía. Recuerdo la escena como si todavía estuviera viviendo dentro de ella. El piso de la cocina estaba cubierto de sopa, cerámica rota y mi propia sangre. El cuenco se rompió en pedazos grandes y afilados. Pero ¿quién realmente se había hecho añicos? Fui yo. Tomé el paño viejo que suelo usar para secar el fregadero y me arrodillé. Calma. No. Me limpié la sangre que goteaba de mi labio. Cada pasada de la tela era como si estuviera recogiendo los restos de algo que alguna vez fue mío. Tal vez respeto, tal vez dignidad. El silencio de la casa era ensordecedor. El sonido del reloj de la cocina era el único ser vivo en ese espacio. Tic, tac, tic, tac.
Eran las 9:47 p.m. Y allí, ya, era hermosa monto, será allí. El llama por desierto por hacia boca por po. En la versión negra para nos, filia por acá. Sentado en el suelo helado, mirando la manecilla que no dejaba de moverse. Recordé la última vez que ese reloj dio una hora hermosa. Eran las 3:30 p.m. Cuando Leonardo tenía 5 años y me pidió que lo llevara al parque. Solo un viaje más. Mamá, lo dejé jugar hasta el anochecer. También recordé la noche en que tuvo fiebre alta, a la edad de 7 años, y dormí en el piso del hospital porque no dejaron un compañero en la camilla. Me senté allí toda la noche, sosteniendo su mano y susurrando canciones. No llores, mi niño. Mamá está aquí. ¿Y ahora? Era el mismo terreno, la misma madre, el mismo hijo, pero su mirada ya no me reconoció. No lloré. Creo que mi alma ya estaba demasiado seca para eso, pero mi cuerpo temblaba. Un tipo de temblor que no solo era físico, era una advertencia, un susurro interno que me decía, se acabó, se acabó. Manuela. Recogí los fragmentos con cuidado, uno por uno. Tiré todo en la bolsa de basura negra. Luego lavé el paño en el tanque, frotando hasta que se quitó el rojo. No quería que supiera que todavía estaba sangrando. Quería que pensara que no había pasado nada. Fui al espejo del baño. El corte era pequeño, pero profundo. Tomé un ungüento viejo, los que Ernesto usaba en sus heridas cuando deshiervaba el jardín. Pasé lentamente. Me puse una chaqueta de cuello alto y puse hielo envuelto en un paño. Me senté en el borde de la cama. La habitación estaba oscura, pero dejé la ventana entreabierta para sentir el viento. Y allí, solo, comencé a pensar, no en venganza, pero en la huida. Y fue en este silencio que una idea comenzó a tomar forma. Todavía no era un plan, pero fue el comienzo de algo que nunca hubiera imaginado, porque al día siguiente, una persona muy especial vendría a visitarme. Y con él, también vendría el primer rayo de luz en medio de esta oscuridad. ¿Quieres saber quién fue el que llamó a mi puerta esa mañana? Porque era alguien que nunca pensó que todavía estaba a mi lado. Y fue a raíz de esta visita que todo comenzó a cambiar. A la mañana siguiente, el sol entró por la rendija de la cortina, como para recordarme que el mundo seguía girando, a pesar de que el mío se había detenido. Todavía sentía el dolor en la cara, el labio ardiendo, el cuerpo pesado. Fui a la cocina. Como siempre, preparé el café, el pan con mantequilla. Todo igual, como si nada hubiera pasado. Cuando bajó las escaleras, con traje y corbata, parecía un hombre común, de esos que van a trabajar como si fueran los pilares de la casa. Pero sabía lo que era, y también sabía lo que yo sabía. Sin mirarme, abrió el cajón. Sacó algo de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Un pequeño frasco de vidrio, dorado, con letras extranjeras. Tómalo. Mamá, dijo, con esa voz fría y esa sonrisa que había llegado a temer. Te lo compré. Es bueno cubrir los rasguños de su caída. ¿Recuerdas? Esa palabra. Caída. Seguía resonando en mi cabeza. Caer. Eso fue lo que llamó el empujón, que me lanzó contra el mostrador. Desde la noche en que me escupió ira y sopa. Valeria apareció poco después, todavía con el cabello mojado, oliendo a perfume caro. Lo miró, luego a mí, y sonrió de esa manera ensayada. Me alegro de que estés mejor. Abuelita, el susto de ayer fue genial, ¿verdad? Susto. Quería reírme, pero no pude. Simplemente negué con la cabeza. Recogí el frasco de maquillaje con manos temblorosas. Era una base importada, de esas que costaban más de lo que gastaba en el mercado en una semana. Es para disfrazarlo. Mamá, continuó, mientras jugaba con su teléfono celular. No puedes ir por ahí mirando. Así, así. No dijo herido. No dije herido por mí. Solo así. Subí a mi habitación sin decir nada. Me encerré. Me senté frente al espejo. El vidrio estaba frío cuando me toqué la cara. El corte ya se había cerrado, pero el moretón púrpura
se extendió como una mancha de vino añejo. Abrí el frasco. Me puse un poco en la punta de los dedos y comencé a extenderlo. El color estaba cubriendo lentamente las marcas. Con cada toque, recordaba otra vida. De la niña que fui, allá en Oaxaca, antes de mudarme a la Ciudad de México. De la chica que se preparó para ir al baile en la plaza, con el vestido azul que tanto le gustaba a Ernesto. Recordé la primera vez que me dijo, eres hermosa. Y pensé que habían pasado más de 30 años desde que alguien me había dicho eso. En ese momento, el maquillaje era para resaltar. Ahora, era para esconderse. Y mientras me miraba allí, pintando sobre la herida, me di cuenta de que era más que un disfraz. Era una forma de supervivencia. Sabía que tenía que parecer normal, que si mostraba lo que realmente había sucedido, nadie me creería. Y de repente me di cuenta de algo aún más cruel. Lo estaba ayudando a borrarme. Apliqué la base hasta que la cara quedó uniforme. El espejo me devolvió una mujer que parecía completa. Pero no lo estaba. Fue en ese momento que entendí. Lo que me quitó no fue dinero ni respeto. Era mi voz. Y allí, frente al espejo, prometí en silencio que la recuperaría. Incluso si me costó todo lo que me quedaba. ¿Sabes? A veces pensamos que el momento más difícil de la vida es el que marca el final, pero no lo es. Lo más difícil es el momento en que te das cuenta de que todavía estás vivo y que necesitas decidir qué hacer con esta vida. Por eso quiero que te quedes conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que vino después, lo que vino después, fue la parte que ni él, ni nadie más imaginó. Esa mañana, cuando bajé a la cocina, ya se había ido, pero sobre la mesa, junto a su taza, había una nota. Solo 2 líneas. No llegues tarde. Valeria llevará a la gente a almorzar. Sé discreto. Discreto. La palabra correcta para un prisionero. Pero no tenía idea de que ese mismo día, algo mucho más grande se estaba moviendo, y que una persona inesperada estaba a punto de entrar en escena. Alguien que cambiaría el curso de todo. ¿Quieres saber quién era? Te lo diré, porque fue en ese almuerzo que las tornas comenzaron a cambiar. Ese día, me desperté más temprano de lo habitual. Sabía que la casa se iba a llenar. Valeria me había advertido que traería a sus amigas del curso de marketing para un almuerzo chic, pero casual. Como ella misma dijo, me pidió que preparara algo especial, pero sin exagerar, porque son alimentos más ligeros. Hice ensalada de jicama con naranja, ceviche de lubina y enchiladas de queso con salsa verde. Como me enseñó mi madre, lavé los platos, organicé la habitación, trapeé el piso, todo brillaba, incluso yo, con la base que me dio Leonardo. Estaba presentable. Las mujeres comenzaron a llegar cerca del mediodía. Joven, bien vestido, olor a perfume caro mezclado con risas agudas. Abrí la puerta. Sonreí cortésmente y fui directamente a la cocina. Como era de esperar, preparé los vasos de agua con limón. Arreglé las copas de vino blanco que Valeria pidió y comencé a servir. Ninguno de ellos me miró a los ojos. Uno, con el cabello rizado, recogido en un moño alto, preguntó, ¿es la nueva sirvienta? Y Valeria sonrió, esa sonrisa, y ella respondió, es mi suegra, una joya de la casa. Se rieron, y yo también. En realidad, no. Por supuesto, pero la forma en que aprendemos a reír cuando la única otra opción es colapsar. Seguí sirviendo los platos, llenando los vasos, limpiando discretamente las migas, hasta que entró uno de los invitados. El tiempo se detuvo por un momento. Era más baja de lo que recordaba. Pero la mirada, esa mirada, la conocía desde que era un niño. Era mi hermana. Clara. Habían pasado más de 5 años desde que nos vimos. La última vez fue en el velorio de Ernesto. Intercambiamos algunas palabras. La vida nos ha distanciado. También lo han hecho las opciones. Pero allí, en ese almuerzo, cuando nuestras miradas se encontraron, sucedió algo diferente. Clara me miró con atención. Me pasó los ojos por la cara.
luego por las manos y se detuvo en la comisura de la boca. Lo vi cuando se dio cuenta. Vio el púrpura que la base no cubría por completo. Vi en sus ojos la pregunta que no hizo. Y yo, aunque quería correr y abrazarla, fingí que no la conocía. Seguí sirviendo, con la cabeza gacha, fingiendo que yo era solo la señora de la casa, el sirviente, pero por dentro, algo endureció, porque en ese momento, frente a la única persona en el mundo que aún podría verme como una hermana, me di cuenta de que mi vergüenza era aún mayor que mi dolor, y eso me enojó. No Clara, ni Leonardo, de mí, de cómo me escondí, de cómo acepté saber. A veces, el silencio es más pesado que un grito. Amontonamos dolor sobre dolor, en silencio, hasta que el cuerpo se dobla. Pero llega un momento en que el silencio se convierte en un cuchillo y corta por dentro. Si alguna vez has pasado por un momento como este, si alguna vez has fingido estar bien solo para no desmoronarte frente a alguien, comenta a continuación con un entiendo. Porque sé que hay mucha gente que siente el mismo dolor, sin haberlo dicho nunca en voz alta. Clara no dijo nada ese día, pero cuando llegó el momento de irse, tardó un poco más en acercarse a la puerta. Me miró de nuevo, y esta vez no apartó la mirada. Dejó caer su bolso a propósito. Tal vez como excusa, se agachó para recogerlo y, en un susurro que nadie escuchó, dijo, «Todavía estoy aquí, Manuela». Mi corazón latía con fuerza, pero no respondí. Solo cerré la puerta con cuidado después de que se fueron, y subí a mi habitación con la firmeza de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, recordé que todavía había alguien en el mundo que sabía quién era yo. Esa noche no dormí. Me quedé allí, con los ojos abiertos, mirando al techo, y me puse a pensar. Podría ser que, si diera un solo paso, un pequeño paso, todo empezaría a cambiar. Fue entonces cuando decidí hacer algo que él nunca hubiera imaginado, y para eso, necesitaba ir al lugar que menos esperaba verme. ¿Quieres saber a dónde fui a la mañana siguiente? Así que, prepara tu corazón, porque fue en este lugar donde el juego realmente comenzó a girar. Esa tarde, después de todas las risas falsas que salieron por la puerta principal, me senté solo en la cocina. El olor a ceviche aún flotaba en el aire, mezclado con un perfume que no era mío. Mi cabeza no se detuvo. La mirada de Clara, su susurro, esa frase, «Todavía estoy aquí», estaba martillando dentro de mí como la campana de una iglesia el domingo por la mañana, pero todavía no sabía qué hacer con ese hilo de coraje que comenzaba a emerger. Eso era todo por ahora. Un hilo. Yo estaba a punto de levantarme para recoger el mantel cuando sonó el teléfono fijo. Casi nadie llamó a ese número. Mi corazón se aceleró. Respondí lentamente, con esa voz de quien ya espera malas noticias. «Buenas tardes. ¿Es de la residencia de la señora Manuela Vargas?» «Sí». «Ella misma», dice el gerente Alfredo, de la sucursal Banorte de Coyoacán. «Necesitamos que vengas aquí en persona mañana por la mañana. Se trata de movimientos inusuales en su cuenta. Es urgente». Me quedé sin palabras durante unos segundos. ¿Qué tipo de movimientos? Prefiero explicarlo personalmente, pero es importante que venga solo y traiga una identificación con foto. Colgué el teléfono con mano temblorosa. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Esa noche, Leonardo llegó tarde, oliendo a cerveza y riéndose de algún mensaje en su teléfono celular. Estaba en la sala de estar, fingiendo ver televisión, pero mi mirada estaba muy lejos. Pasó junto a mí, me dio una palmada en el hombro y dijo, «Buenas noches. Mamá, vete a la cama temprano». A la mañana siguiente, me puse mi blusa azul oscuro, la que Ernesto dijo que me hacía más respetable. Me até el cabello en un moño apretado. Me puse el lápiz labial más discreto que pude encontrar. Agarré mi bolso y fui a la agencia. En el interior, el aire acondicionado se enfrió hasta los huesos. El gerente Alfredo me recibió con amabilidad,
pero con una mirada preocupada. Me llevó a una habitación reservada. Cerró la puerta. Abrió la carpeta de documentos. Señora Manuela, voy a ser directa. Hemos identificado movimientos sospechosos en su cuenta de cheques en los últimos 8 meses. Un total de 428. 0 pesos fueron transferidos a cuentas vinculadas a empresas ficticias. Todo con su firma en los formularios. Sentí que el piso desaparecía. ¿Firmas? Pero yo nunca. Sí, Beba. Son documentos que su hijo, el señor Leonardo Vargas, presentó al banco. Como gerente de nuestra sucursal, usó su nombre, su cuenta y su imagen para legitimar las transferencias. Me quedé en silencio. Si esto lo llevan a cabo las autoridades de la empresa donde trabaja, puede ser considerado cómplice de fraude, a menos que haz algo ahora. Fue entonces cuando me vi diferente. Por primera vez en mucho tiempo. No me encogí. Lo miré con firmeza. ¿Qué debo hacer para resolver esto? El gerente me miró fijamente, como si viera a alguien levantarse lentamente después de años de caer. Podemos abrir una investigación interna, revisar las grabaciones de las cámaras, los registros de IP de los accesos, si lo permite. También podemos convocar a la oficina central para proteger su nombre legalmente. Pero será un proceso delicado. Haz lo que tengas que hacer, pero protege mi nombre. Y allí, en esa pequeña habitación fría, mi voz regresó. No fue un grito. Era solo una oración, pero se dijo con tanta firmeza, que incluso se me erizó la piel. Salí de la agencia con una carpeta de documentos bajo el brazo y algo que no había cargado en mucho tiempo. Dignidad, porque ahora lo sabía. No era solo un hijo ingrato. Ella no era solo una nuera cruel. Me estaban destruyendo por dentro y por fuera, borrándome de la vida y de la ley. Pero eso iba a terminar. Y el primer paso fue no decirles nada. Regresé a casa. Preparé el almuerzo. Sonreí como si nada hubiera cambiado. Pero todo ya había comenzado a cambiar. Y esa misma semana, fui a buscar a alguien que nunca imaginé que volvería a ver. Alguien que pudiera ayudarme de una manera que ni Leonardo ni Valeria podrían haber predicho. ¿Quieres saber quién era esa persona? Así que prepárate, porque es la clave del punto de inflexión de esta historia. Y apareció justo cuando más lo necesitaba. Al día siguiente, justo después del almuerzo, escuché 3 golpes ligeros en la puerta. No era el cartero, no era el vecino. Ese sonido era diferente. Tenía un ritmo tímido pero decidido. Cuando lo abrí, el mundo se detuvo por un momento. Estaba claro. Tenía el pelo más corto de lo que recordaba, gafas nuevas y un pastel de maíz envuelto en una tela bordada. Sonrió de esa manera dulce, algo contenida, que solo saben hacer los que llevan la nostalgia. Te vi en el almuerzo de Valeria, dijo sin rodeos. Vi tu cara. Sé que algo anda mal. Me quedé sin palabras por un segundo. Luego, traté de fingir. Es tu impresión. El sol entra torcido en la habitación y... Bueno, ha pasado mucho tiempo desde que dormí bien. Pero ella me conocía, desde que éramos niñas, cuando compartíamos la misma cama en casa de nuestra madre. Clara siempre sabía cuándo mentía. No tienes que fingir conmigo, Manuela. Y fue entonces cuando mis ojos se llenaron, no de dolor, de alivio, saber que, por un momento, podía dejar caer la máscara. La invité a entrar. Calentamos café, cortamos el pastel. Me senté en la silla de la cocina y conté. Todo. No con grandes palabras, no con drama. Lo conté como alguien que derrama una olla que está demasiado llena. La forma en que llegó, dije. Le conté sobre la noche de la sopa, el empujón, la sangre, el maquillaje. Le hablé del gerente del banco, los documentos falsificados, el miedo a ser arrestada. Incluso le conté sobre las palabras de Valeria y la forma en que Leonardo me llamó inútil como para decir buenos días. Clara me escuchó por completo. No me interrumpió. Simplemente puso su mano sobre la mía y se quedó allí. Luego sacó un maletín azul de su bolso. Manuela, trabajo como asistente legal. Sé que no es mucho,
pero puedo ayudarte. Lo primero que vamos a hacer es formalizar una denuncia de uso indebido de tu identidad bancaria. Y dejarás constancia, por escrito, de que no autorizaste ningún movimiento. Esto te protege. Y también abre espacio para una investigación oficial. Temblaba. Pero, no. ¿Y si se entera? Entonces sabrá que te has despertado. Y eso lo cambia todo. Era la primera vez en años que alguien me decía, puedes reaccionar. Nos sentamos a la mesa con los papeles. Ella lo leyó, explicándome pacientemente cada línea. Mostraba cómo registrar el control de mis cuentas, cómo cambiar contraseñas, cómo notificar al banco oficialmente. Lo firmé. Mis manos estaban frías pero firmes. Y cuando terminamos, Clara me miró profundamente y dijo, no estás sola, y nunca volverá a serlo. Esa noche, dormí de manera diferente. Todavía me dolía el corazón, pero ya no era miedo, era esperanza. Ya sabes, si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto hace más diferencia de lo que piensas, porque cuando compartimos estas historias, no solo contamos, sanamos. Al día siguiente, me di cuenta de que algo en el aire había cambiado. Leonardo me miró más de reojo. Cerró la puerta de su habitación con más fuerza. Parecía inquieto, como si sintiera que el viento giraba. Todavía no lo sabía, pero el juego estaba cambiando. Y en el fondo, comenzó a oler el peligro. Pero lo que no sabía es solo que el siguiente paso que iba a dar involucraba a una persona que siempre había subestimado. Alguien que lo conocía mejor que nadie. ¿Te imaginas quién podría ser? Porque fue esta persona quien, sin saberlo, me dio la clave final del cambio. Y cuando habló, lo entendí todo. Clara me recogió temprano esa mañana. Dijo que tenía una idea, que era hora de mostrar la cara en el lugar donde se usaba el nombre sin mi permiso. Dudé. Mis pies se bloquearon en la acera mientras estacionaba su auto frente al edificio de espejos en la avenida Insurgentes, donde Leonardo trabajaba como gerente de un banco. Era un edificio grande y moderno, con puertas giratorias que me mareaban con solo mirarlo. Pero entré. La recepcionista nos preguntó qué queríamos. Clara sonrió y dijo, vinimos a visitar a un conocido, pero primero queríamos hablar con el gerente de contabilidad. Es una cuestión de documentos. Nos dijeron que subiéramos las escaleras. El ascensor parecía demasiado estrecho. Mi corazón latía en mi cuello. Y cuando llegamos al piso indicado, nos recibió una mujer llamada Fernanda, joven, pero con un ojo vigilante. Clara tomó la iniciativa. Somos de la familia de Leonardo Vargas. Necesitamos comprender mejor algunos movimientos en nombre de la SRAA. Manuela. Fernanda nos miró extrañada, pero luego suspiró como si ya sospechara algo. Entra, por favor. Nos llevó a una pequeña habitación, con aire acondicionado frío y carpetas apiladas. No debería mostrar esto sin su presencia, pero después de todo lo que ha salido a la luz, creo que tienes derecho a saberlo. Abrió un cajón y sacó 3 hojas. Los puso frente a mí. Mi nombre estaba allí. Mi firma. Los valores. Es una empresa de la que nunca había oído hablar. Estos aquí, señora Manuela, son los documentos que se utilizan para justificar los traslados, pero nuestra auditoría interna mostró que estas empresas no existen. ¿Y las formas? Bueno, la firma se parece a la tuya, pero... Entonces, recogí una de las hojas. Las letras eran similares, pero no eran mías. Era como una copia mal hecha de alguien que me ha visto firmar tantas cosas durante tantos años, que pensó que podía imitarme. Mi cuerpo se congeló. Eso es un crimen. Susurré. Sí, respondió ella. Y si no declaras que fuiste falsificado, estarás legalmente involucrado. Me entregó una copia de la evidencia. Estos papeles pueden exonerarte. Los guardé en mi bolso como alguien que sostiene un pedazo de su propia vida. Le dimos las gracias y nos fuimos. Afuera, el sol quemaba. El ruido de los minibuses
los vendedores de tacos, las bocinas, todo a mi alrededor parecía seguir un ritmo normal, pero dentro de mí era solo silencio. Creo que cada ser humano tiene un límite. El mío estaba allí, en esa acera calurosa de los insurgentes, con los dedos temblorosos y el corazón hecho pedazos, porque hasta entonces una parte de mí todavía quería creer que Leonardo era simplemente desagradecido, simplemente frío, simplemente confuso, pero no, era cruel y criminal, y yo fue la víctima, pero una víctima que ahora tenía pruebas. En ese momento, Clara me tomó del brazo, como lo hacía cuando éramos niñas cruzando una calle concurrida. Arreglémoslo. Hermana, ya no estás solo. Y allí, supe, en Cornasha, llena circos, taila singako, y sernia de iguala, el seno que huera canchado, supe. Iba hasta el final. Saber. Hay momentos en la vida en los que dejamos de pedir ser amados y comienza a exigir respeto. Ahí es donde las cosas realmente cambian. Y si te has quedado conmigo hasta aquí, sigue adelante, porque lo que sucederá en los próximos días es lo que realmente transforma esta historia. Porque de camino a casa, sucedió algo que nunca olvidaré. Yala me estaba esperando en la sala de estar, con los ojos fijos en mí, y dijo solo 3 palabras que me helaron la sangre. ¿Dónde estabas? ¿Te imaginas lo que hizo cuando se enteró de dónde fui? Bueno, prepara tu corazón, porque es ahora cuando las tornas comienzan a cambiar. Cuando regresé a casa esa tarde, él ya estaba allí, sentado en el sofá con la televisión encendida, pero sin mirar. Tenía esa mirada que me puso la piel de gallina desde que era un adolescente. La mirada de alguien que huele algo mal, incluso si aún no sabe qué. Tomó un tiempo. Mamá, dijo, su voz baja y controlada. ¿Dónde estaba? Respiré hondo. Y por última vez, mentí. Fui a la iglesia. Enciende una vela por tu padre. No respondió. Solo apretó los labios. Subí lentamente, tratando de parecer tranquilo, pero sabía que no iba a dejarlo así. Y tenía razón. Menos de 20 minutos después, escuché que la puerta de mi habitación se abría de golpe. Me di la vuelta asustado. Tenía mi bolso en la mano, los papeles bancarios ya fuera del sobre. ¿Qué es esto? Nan. Y no no se niega a la sacar malva. Y me faltas recetas tenemos walpo. Preguntó con voz profunda. ¿Fuiste al banco? ¿Hablaste con alguien? Me quedé en silencio. ¿Quieres destruirme? ¿Es eso? ¿Me vas a traicionar? ¿Vas a dejar que todos piensen que soy un ladrón? Gritó. Hizo espuma. Caminaba de un lado a otro como un animal acorralado. No tienes idea de lo que estás haciendo. Mamá, puedo acabar contigo. Puedo hacer que parezca que has perdido la cabeza. ¿Alguna vez lo has pensado? Tú, Dan, anciana, confundida, diciendo que tu hijo te la robó. ¿Quién te va a creer? Se acercó, los ojos inyectados en sangre. Pero esta vez, no retrocedí, me levanté de la cama, me ajusté y dije, con la voz más firme que pude reunir, no me grites dentro de mi casa. Se detuvo. El tiempo se congeló. No era el tono de mi voz, ni el contenido de la oración. Era la mirada, porque se dio cuenta de que, allí, algo había cambiado. Esa mujer encorvada, sumisa y descolorida, había desaparecido. No grité, no amenacé, simplemente me impuse. Y adentro, algo se encendió como una vieja brasa que nunca se apagó realmente. Ese momento estaba tatuado en mi alma. Saber, hay recuerdos que no son solo recuerdos, son hitos, puertas que se abren a otra versión de nosotros mismos. Y a veces es solo una frase, una mirada, un instante. Si has experimentado algo como esto, cuéntamelo aquí en los comentarios. Escribe lo que quedó marcado para siempre en tu pecho. Puede ser un vi que esto sucedió o sé cómo es. A veces, solo por compartir, ya nos estamos curando un poco, después de que se fue cerrando la puerta.
Me senté en el borde de la cama y llamé a Clara. Es hora, dije. Y esa misma noche llené la primera queja con ella. Firmé con manos firmes, como si firmara su propio nuevo comienzo, y dormí con el sobre el lado de la cama, como si fuera un escudo. Pero lo que no esperaba era que Leonardo todavía tenía una última carta que jugar. Y cuando trató de desmoralizarme frente al gerente del banco, pensando que me iba a callar, fue allí donde todo comenzó a desmoronarse. Para él. ¿Quieres saber qué pasó cuando entró en esa habitación? Te lo diré, pero prepárate, porque hasta el día de hoy recuerdo el color de su rostro en ese momento. Clara llegó temprano ese sábado con un paquete envuelto en papel marrón y una expresión decidida. Detrás de ella venía doña Teresa, mi vecina de la casa amarilla, la que siempre me traía pan dulce cuando hacía un lote grande. Entraron sin hacer ruido, como si llevaran un secreto, y cerramos la puerta de la habitación. Tía, tenemos que grabar todo, no solo en papel, sino con imagen, palabras que puede negar. Imagen. No. Abrí el paquete. Era una cámara pequeña, de esas modernas, casi del tamaño de una nuez. Clara me explicó cómo funcionaba. Capturaba sonido e imagen, y podía disfrazarse en el florero que estaba en la ventana de la cocina, justo donde yo siempre estaba lavando los platos. Doña Teresa ayudó a colocar el jarrón, arreglando las ramas para ocultar el dispositivo. La lente apuntó directamente a la mesa de la cocina y a un pedazo del pasillo. Es solo el comienzo, dijo Clara. Vamos a armar un expediente, y cuando llega el momento, entregamos todo juntos. Esa noche, Leonardo llegó antes de lo habitual. Se sentó a la mesa, jugando con su teléfono celular. Luego me llamó con impaciencia. Prepara un café. Mamá, fuerte, de almuerzo. Lo hizo. Y mientras me preparaba, con la cámara encendida, lo escuché murmurar a Valeria, que bajó las escaleras poco después. Ella no lo aceptará. En un momento u otro firmará. Valeria se rió. Pero, ¿qué pasa si realmente va a la corte? Ella no tiene el coraje. Está vieja, cansada. Si él amenaza con ponerla en una casa en Tijuana, ella retrocede, siempre se retira. Mi mano tembló por un momento, pero mantuve mi postura. A la mañana siguiente, trató de doblegarme. Se sentó conmigo, su voz demasiado dulce, y colocó un sobre la mesa. Firma esto aquí. Mamá, es solo un documento que dice que no vas a llevar ese malentendido con el banco más allá. Que todo era confusión. Lo necesitan. Tomé el sobre. Miró. Fue una retractación formal, escrito por él, impreso con mi nombre al final. No puedo firmar algo que no es cierto. Cambió su tono. Su rostro se endureció. Si no firmas, haré que los testigos digan que estás confundido, que tiene lapsos de memoria. Y nadie le creerá a una mujer que ya ni siquiera sabe cómo usar un teléfono celular. Respiré hondo. Fijé mis ojos en los suyos. No me grites dentro de mi casa. Y me puse de pie, sin decir nada más. En los días siguientes, las escenas se repitieron. Las amenazas disfrazadas de conversación. Los empujones cuando Valeria no estaba cerca. El control de la tarjeta. Las llaves, las cuentas. Pero todo estaba siendo grabado. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a observar, no solo a sentir. Cuando habló, presté atención al timbre, en la forma en que disfrazó las palabras con sonrisas, pero dejó que el veneno corriera entre líneas. Cuando Valeria me trataba como un mueble, simplemente lo escribía mentalmente. Hora, fecha, frase, la casa, que alguna vez fue el escenario de mi dolor, se convirtió en el escenario de las pruebas, y yo ya no era la mujer doblada por el miedo. Fui testigo de mi propia historia. Es curioso cómo el tiempo, que una vez pareció mi enemigo, ahora ha comenzado a trabajar a mi favor. Pasaron los días y, poco a poco, el rompecabezas que Clara planeaba armar tomó forma. Cada archivo, cada grabación, cada recibo. Y te estarás preguntando, ¿nunca lo sospechó?
Lo cierto es que cuando alguien se siente por encima de todo y de todos, lo último que imagina es solo que una anciana silenciosa puede estar mirando. Pero todo tiene un tiempo para suceder, y el momento de entregar estas pruebas estaba más cerca de lo que imaginaba, porque el banco llamó a Leonardo para una reunión de rutina, y cuando entró en esa habitación, fue allí donde Justice comenzó a cambiar de bando. ¿Quieres saber qué vio cuando abrió la puerta? Oh, y no puedes imaginar quién estaba sentado a la mesa y lo que tenía en mis manos. Nos levantamos temprano, Clara y yo. Despertar no es exactamente la palabra. Apenas dormí esa noche. Su corazón latía como si supiera que algo grande iba a suceder. Bebíamos café en silencio, sin pan ni mantequilla. Solo café negro. Clara separó las carpetas, los videos guardados en un pendrive, los documentos con los registros bancarios, todo meticulosamente organizado. Tomé mi rebote azul, el que usaba para las misas dominicales con Ernesto, y fuimos juntos al Ministerio Público de Tlalpan. Allí, nos atendieron con más atención de la que esperaba. La fiscal era una chica joven y morena, con ojos firmes y una voz acogedora. Su nombre era Julieta. Cuando Clara me explicó la situación, me miró directamente y dijo, «Ja, tienes coraje. Y ahora también tiene la ley de su lado». Mostramos los videos, mostramos las firmas falsificadas, los audios donde Leonardo me coaccionó, transferencias bancarias a mi nombre. El fiscal no dudó. Vamos a pedir la prisión preventiva. Este caso es grave y está bien documentado. Estás en riesgo. Firmé la queja formal. Me temblaban las manos, pero sentí que estaba firmando mi renacimiento. Regresamos a casa con un pesado silencio entre nosotros. Clara se fue justo después del almuerzo. Estaba solo en la cocina, mirando el reloj en la pared. El mismo reloj que un día me recordó salir a la escuela con Leonardo. Ahora parecía marcar los minutos de un destino diferente. A las 5:42 p.m. Escuché el sonido de una patrulla. 2 coches de policía se detuvieron frente a la puerta. 3 oficiales se bajaron. Leonardo, que estaba en la habitación, se levantó sin entender. Abrió la puerta. «¿Señor Leonardo Vargas?» No, dijo uno de los policías. «Está siendo arrestado bajo sospecha de fraude, falsificación de documentos y agresión contra una persona mayor». Se rió, una risa seca y burlona. «Solo puedes estar bromeando». «¿Quién lo hizo?» «¿Fue ella?» Me señaló. «Fue mi madre quien preparó esto». «¿Está anciana enferma?» La policía mantuvo su postura. «Tienes derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra». Valeria apareció en las escaleras, despeinada, en pijama de seda. «¿Qué está pasando?» «Esta mujer». «No», gritó Leonardo. «Quiere destruirme. Hice todo por ella. Este desagradecido». No dije una palabra. Me quedé cerca de la puerta de la cocina. Doña Teresa, desde la ventana contigua, observaba todo con la mano sobre la boca. El vecino de enfrente salió a la puerta. Una señora que paseaba a su perro se detuvo. Todo el vecindario parecía haberse congelado. Leonardo estaba esposado. Todavía gritaba. Todavía maldecía. Pero la policía lo metió en el auto con firmeza. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, caminé hacia la puerta de la habitación y la cerré lentamente, sin prisa, sin ira, sin una sola sonrisa. Porque eso no fue una victoria, era justicia, una justicia que tardó mucho en llegar, pero llegó. ¿Y sabes qué? Si en ese momento alguien me preguntara qué sentí, simplemente diría, alivio, no porque lo arrestaran, sino porque, de todos modos, me miré en el espejo y me vi completo. Pero la historia no termina aquí, porque lo que sucedió después de ese arresto, nadie podía predecirlo, ni siquiera yo. ¿Te imaginas lo que Valeria intentó hacer con la casa? ¿Y qué dijo ella en la corte? Bueno, prepara tu corazón, porque aquí viene el último barrido.
antes del cambio final. Hubo 3 días de extraño silencio después del arresto. La casa se quedó en silencio de una manera que casi ya no recordaba, sin sus pesados pasos por las escaleras, sin las quejas en la cocina, sin el sonido de Valeria quejándose del olor de la comida. Solo el ruido de la tetera, el agua goteando en el fregadero y mis pensamientos. Estos hicieron más ruido que nunca. En la mañana del 4.º día, el cartero llamó a la puerta. Una carta. Su letra. Lo reconocí de inmediato. Esa letra torcida y ansiosa. Guardé el sobre en mi delantal. Solo abrí después del almuerzo, cuando la casa ya había vuelto a su silencio natural. Querida madre. Comenzaba. La carta era larga, casi 4 páginas. Comenzó con una solicitud de perdón. Dijo que lo sentía, que el arresto había sido un susto, que ahora entendía todo lo que había hecho por él. Fuiste la mejor madre que pude tener. Escribió, y yo estaba ciego, pero fue suficiente pasar la página para ver el cambio de tono. Pero si no retiras esta queja, mamá, no caeré solo. ¿Recuerdas ese viejo contrato de bufete de abogados? ¿Recuerdas la firma que diste cuando Ernesto se enfermó? Todavía tengo eso. Mis dedos se congelaron. Estaba hablando de un documento firmado apresuradamente, en un momento en que apenas entendía los papeles, cuando todavía estaba cuidando a Ernesto, y firmando cualquier cosa que Leonardo dijera que era para resolver la burocracia hospitalaria. Si yo soy destruido, tú también lo harás. Piénsalo. Terminé de leerlo con el alma en suspenso. Ya no era un hijo que pedía perdón, era un hombre desesperado, tratando de arrastrar a quien pudiera a su propio abismo. Esa noche, Clara vino a visitarme. Mostré la carta. Leyó, frunció el ceño y respiró hondo. Te está probando. Manuela, esto no es amor. Esto es un chantaje emocional. Me quedé en silencio. El corazón de mi madre todavía insistía en pensar que tal vez estaba sufriendo. Pero mi cuerpo, todo mi cuerpo recordaba la sopa rota en el suelo, de empujar contra el mostrador, de la sangre en el paño de cocina. ¿Y si dice la verdad? No, nena, susurré. ¿Qué pasa si ese papel me compromete? Clara se levantó. Así que vamos al archivo. Vamos a por ello. Y lo enfrentaremos. Pero no se rinde de nuevo. No vuelvas al cautiverio. Manuela. Sus palabras golpearon profundamente. Ya sabes, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contando, ayudamos a otro corazón a respirar. Si esta historia toca alguna parte dentro de ti, deja tu me gusta en este video y suscríbete. Hagamos que esta historia llegue a donde tiene que ir. Leonardo envió 2 cartas más. El último vino con una vieja fotografía nuestra. Yo, él y Ernesto en la playa de Veracruz. Garabateó en la parte de atrás. Oh, seguimos siendo una familia. Pero no lloré. Tomé esa foto, la volví a poner en el sobre y la guardé en un cajón cerrado con llave. Porque en ese momento entendí que la familia no es solo sangre, es respeto, es cuidadoso. Y había roto todo eso. Pero Valeria todavía estaba en la casa, silencioso, retraído. Y una noche me llamó para hablar. Necesitamos resolver la situación de la casa. Señora Manuela, me congelé, porque lo que dijo a continuación me hizo despegar de nuevo. ¿Cree usted que trató de obligarme a transferir la escritura a su nombre? El golpe aún no había terminado. Y fue entonces cuando me di cuenta. El agujero era más profundo de lo que parecía. Cuando Valeria me llamó esa noche, supe que no era para ofrecerme té. Llevaba esa bata de seda rosa que solo salía del armario cuando tenía una intención detrás. Se sentó frente a mí con el aire de alguien que ya conocía el final de la conversación. Doña Manuela, con Leonardo en prisión. Lo mejor sería regularizar la casa. Deja todo a mi nombre. Puedo encargarme de todo por aquí. Pagar facturas. Tratar con abogados. Ya no necesitas tanta responsabilidad, ¿verdad? Tenía ganas de reírme, pero no se rió. Solo la miré a los ojos, con una calma que no sabía que tenía. ¿Quieres la casa? Pregunté, con la taza todavía en la mano. Ella sonrió. Es el más justo.
Después de todo, Leonardo necesitará apoyo. Y esta es una forma de demostrar que no guardas rencor. No respondí. Me levanté. Le agradecí por el café y me fui a dormir. Al día siguiente, llevé su propuesta directamente al fiscal, el mismo que había recibido mi queja hace semanas. Juliet escuchó todo. Tomó nota en el blog y dijo: Valeria está tratando de usar lo que queda. Es hora de que cambies este juego para siempre. Ella me contó el plan, y confieso que dudé. Pero si digo eso, me juzgarán. Dirán que yo también fui cómplice. Es mejor ser juzgado por el coraje que vivir amordazado por el miedo. Respondió: aceptado. 2 días después, estaba sentada frente a un periodista de El Universal, un joven serio, de modales amables, una grabadora en las manos y ojos que escuchaban más que cualquier palabra. Le conté todo, desde el principio. Hablé de la casa, de Ernesto, de la sopa sin sal, de la sangre en el paño de cocina. Le conté sobre el día en que me hizo firmar documentos que no entendía, de cómo me usó para lavar dinero, cómo manipuló mi silencio. Y al final, hablé de la vergüenza, porque sí, me sentía avergonzado, vergüenza de haber estado ciego, de haber dejado que llegara tan lejos, pero sobre todo, hablé del miedo que sienten tantas madres, miedo a denunciar al propio hijo, miedo a que no te tomen en serio. Es un silencio que se convierte en prisión, dije, y muchos mueren dentro de él. El artículo salió 2 días después, con mi foto en la portada y el titular. Denunció a su propio hijo y se liberó. Al principio, pensé que nadie lo leería, pero las lecciones de vida, cuando se viven con la verdad, resuenan. La entrevista resonó en toda la Ciudad de México. Recibí cartas, mensajes, notas dejadas en la puerta. Otras mujeres, viejas, viudas, solitarias, comenzaron a buscarme. Una de ellas, llamada Silvia, escribió: Yo soy tú, solo que todavía en silencio. Gracias por hablar. Y ya sabes, ese día, entendí que mi sufrimiento no era solo mío. Era un espejo. Leonardo vio la entrevista en la televisión de la cárcel. Me dijeron que se puso pálido, mudo. El director de la prisión comentó que pasó 3 días sin salir de la celda. Esta vez, no gritó, no escribió una carta, no amenazó, porque la verdad, cuando se dice en voz alta, desmantela cualquier poder. Y dije con firmeza, con dolor: sí, pero con dignidad, porque sabía que todo lo que aún podía intentar ya no me alcanzaba. Y mira, si has llegado hasta aquí conmigo, debes saberlo. El más fuerte está por venir, porque necesitas saber lo que hice con la casa y lo que descubrí en la última nota que Leonardo intentó enviarme. Hay cosas que el tiempo entierra, pero hay otros que se esfuerza por revelar. El día del juicio amaneció gris, el tipo de cielo que no llueve, pero tampoco se despeja, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Me puse una blusa azul marino, la misma que usé en el funeral de Ernesto, y me até el cabello con una horquilla vieja, de cuando todavía me importaban los peinados. Clara me acompañó a la sala del tribunal, sosteniendo mi mano todo el tiempo, como si supiera que por dentro temblaba más de lo que dejaba ver. La sala de audiencias estaba llena, periodistas con cuadernos, cámaras en las esquinas, abogados susurrando con carpetas en los brazos. Leonardo ya estaba allí cuando entré, sentado, esposado, con la mirada perdida en algún lugar entre el techo y el suelo. No me miró, ni una sola vez. Valeria estaba detrás, en un asiento más lejos, sin maquillaje, sin tacones, sin brillo arrogante como antes, solo una cara demacrada y vacía. Cuando el juez me pidió mi testimonio, me levanté lentamente. Cada paso resonaba en esa habitación como si fueran años pisados. Le conté todo. Las palabras no salieron con ira, sino con una calma dura y firme. Hablé del primer empujón, de la sopa, de sangre, desde la cuenta bancaria, amenazas, de las letras, de las noches en las que cerraba los ojos fingiendo dormir.
esperando que no fuera la última. Hablé de la vergüenza de haber sido utilizada, del miedo a denunciar, del peso de ser madre de un agresor. Leonardo trató de defenderse. Lo llamó todo exageración. Dijo que fue una mala fase, un malentendido. El fiscal presentó los videos, transferencias, las firmas falsificadas, sus cartas. Una por una, llamaron a Valeria. Se sentó frente al árbitro con la postura rota de alguien que ya lo ha perdido todo. Y, por primera vez, dijo la verdad. Lo sabía, pero me quedé callado, por miedo, por vergüenza, porque pensé que era mejor mantenerse alejado de los problemas. Pero ahora veo que fui parte de eso. Sus palabras cayeron en el pasillo como un golpe sordo. El juez escuchó todo, nombrado, hizo preguntas. Miró a Leonardo y dijo, con voz firme, condenado a 9 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y violencia doméstica contra los ancianos. 9 años, no 5, no 2, 9. No recuerdo nada más en los minutos siguientes. Solo sé que respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, cerré los ojos y me dije solo a mí mismo, que el tiempo enseñe lo que no pude. No hubo aplausos, no había alivio visible, solo la verdad. Sentada allí en medio de la habitación, finalmente se escuchó. Cuando nos fuimos, la prensa trató de rodearme. Querían saber cómo me sentía. Solo dije, no hay nada uno contravean porcione al dio porcione baja. Hicimos esto una a uno pero fuera ser mal. No estoy contento, pero estoy en paz. Y fue la primera vez en mucho tiempo que esta frase tuvo sentido. Pero la historia aún tenía una última página que pasar, porque una semana después del juicio, llegó un sobre, una última nota de él. ¿Una petición? No, un arrepentimiento o una nueva trampa. Lo abrí, y lo que leí allí cambió todo de nuevo. ¿Te imaginas lo que se escribió? Porque hasta el día de hoy, tampoco entiendo si era cierto o veneno. La casa se veía diferente. Y, en el fondo, lo era. No porque las paredes ahora estuvieran pintadas de un amarillo pálido que reflejaba más luz que el propio sol de Coyoacán. No solo porque arranqué las alfombras viejas, cambié las cortinas, doné todo lo que olía a sumisión. La casa era diferente porque yo era diferente. Me tomó semanas elegir la pintura adecuada. Entré y salí de las tiendas. Hojeé catálogos. Le pedí a Clara y Teresa su opinión. Hasta que un día, sin planearlo, me fijé en ese suave tono amarillo y pensé, eso es, colorea por la mañana comenzando de nuevo. Compré una pequeña mesa redonda para 2 personas, pero solo puse un plato, un vaso, una hermosa servilleta. Comencé a cocinar no para alimentar a otra persona, sino para mí. Sopa de fideos, ahora con la sal adecuada, arroz con cilantro, tortillas calientes e incluso uno que otro dulce que aprendí a hacer viendo videos en mi celular. Planté bugambillas en el patio trasero. Elegí rosas, blancos, lilas. Crecen como si supieran que la tierra aquí ha visto demasiado dolor y ahora merece florecer. Los vecinos comenzaron a comentar. ¿Viste la casa de doña Manuela? Es hermoso. Los jóvenes del barrio, antes tan apurados, ahora me saludan con una sonrisa y un buenos días. Doña Manuela, la valiente, al principio pensé que era exagerado, pero luego me di cuenta de que el coraje no es gritar en voz alta, es continuar incluso después del grito. Me invitaron a dar conferencias. Yo, que nunca hablé, ni siquiera en una reunión escolar. Ahora, me senté frente a mujeres con ojos llorosos y conté mi historia en el mismo tono que uso para hacer café. Simple, directo, sin adornos. No es vergonzoso tener miedo. Dije, la vergüenza es vivir en silencio cuando ya sabes la verdad. Empecé a recibir cartas. Una joven de Monterrey escribió, me diste la fuerza para irme de casa. Otro, de Oaxaca. Escuché su entrevista y lloré 3 días seguidos. Ahora vivo con mi hermana. Y allí,
En esa avalancha de palabras que venían de lejos, entendí que mi historia no era solo mía, nos pertenecía a todos. Pero hay una cosa que aún no te he dicho. El boleto, el que llegó después del juicio, con su letra, el sello de la penitenciaría. Lo abrí con el corazón latiendo en mis costillas. En el interior, un trozo de papel doblado en 4, escrito así: Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya has ganado. No intentes entender todo lo que he hecho. Algunas heridas también las he cargado desde que era pequeña. No quiero mentir más. En el fondo, siempre supe que eras más fuerte de lo que dejaste mostrar. Simplemente no quería aceptarlo. Y ahora, por dentro, me doy cuenta de lo que perdí. No te pido perdón. Solo quiero que viva. De verdad. Firmado. Leonardo. Miré esas palabras como si observara una cicatriz. Ya no me dolía, pero tampoco pasó desapercibido. Guardé la nota entre las páginas de mi recetario, justo entre la tarta de maíz y el flan de coco, porque hay cosas que debemos recordar, solo de vez en cuando. Y, mira, si todavía estás aquí conmigo, escuchando esta historia, sepa que el final aún tiene una última esquina, porque lo que hice con la casa, y que vino a visitarme un domingo por la tarde, todavía te sorprenderá. A veces me siento en la silla del porche, con una taza de té en las manos, y dejo pasar el tiempo sin prisa, como si finalmente hubiera aprendido a no tener miedo al reloj. Es gracioso pensar que fue en esa noche, la de la sopa sin sal, el crujido del cuenco en el suelo y el sabor de la sangre en los labios, que comencé a dejar de ser una víctima y comencé, lentamente, a volver a ser una persona. El recuerdo de ese momento todavía me visita, pero no duele como antes, porque sobreviví, porque rompí. Leonardo permanece en prisión, cumpliendo su condena. Valeria se mudó a Puebla, donde parece estar comenzando su vida lejos de las mentiras. Clara y yo nos vemos todas las semanas, a veces solo para reír, a veces para hablar de lo que aprendimos demasiado tarde. La casa está en paz. Las paredes hablan en voz baja, y el silencio, que una vez me silenció, ahora me protege, me salvó la vida. Y lo digo con la firmeza de quien sabe que amar no es callar, no es anularse a sí mismo. La vergüenza nunca fue mía. El error no fue mío. Y si tú, que me has estado escuchando hasta ahora, has pasado por algo similar, debes saber esto. Ya, el amor no requiere una herida. El tiempo me ha enseñado que no está mal envejecer queriendo dignidad, que ser madre no significa aceptarlo todo, y que hay una fuerza silenciosa en las mujeres que tienen al mundo entero en sus brazos, incluso cuando el mundo las empuja al suelo. Hoy no grito, no acuso, no quiero venganza, pero camino con la cabeza en alto, porque era madre, era un piso. Ahora soy el momento, y el tiempo, finalmente, me devolvió el respeto. Si te has quedado conmigo hasta ahora, de corazón, gracias. Tu escucha es un abrazo. Y tu like, si puedes dejarlo, es una calidez que llega a esta señora aquí. Si quieres volver para tomar otro café, otra conversación, suscríbete al canal. Aquí siempre hay espacio para una silla más en el balcón. Dime en los comentarios en qué ciudad me estás escuchando. ¿Quién sabe? Tal vez eres un vecino de corazón y ni siquiera lo sabíamos. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera, no perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí, en el canal con otra historia increíble.